Vamos a empezar la charla de hoy correspondiente al ciclo de los debates en Moratín, dentro del segmento vinculado con el urbanismo, con la realidad urbana de Málaga. Pues cerramos hoy con la relacionada con el título Málaga ante los límites del crecimiento, que la va a pronunciar un compañero mío de la universidad, es doctor en economía y especialista en esta serie de temas, que es Marcos Castro, y especialmente en una cuestión que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista filosófico, es un tema clave en la dinámica que estamos viendo ahora mismo en Málaga, de crecimiento, lógicamente, pero en la que en algunos momentos pareciera como si existiese un desequilibrio entre la dinámica de crecimiento con los recursos, ¿no? Vale, entonces va a plantear el concepto de decrecimiento, que soltaba así de golpe, ¿no? Pues tiene como una connotación, pero cuando empieza a reflexionar sobre el vino, pues te das cuenta de que no es esa connotación tan dura como aparentemente puede empezar a crecer. Y yo creo que especialmente en estos días, con todo lo que estamos viviendo, de informaciones que nos están llegando continuamente relacionadas a aranceles y demás, ¿no? Por poner un ejemplo muy cercano actual, ¿no? Yo sin más le doy la palabra, le doy las gracias de estar aquí, porque la verdad debo decir que todos los conferenciantes que han pasado por este ciclo, por la parte que me ha tocado, en cuanto se lo he comentado, se lo insinuó, han estado dispuestos a participar, a formar parte de estos debates, y creo que la academia, así pensamos en la Junta de Gobierno, que la academia tiene que ser también ese vínculo de conexión con una serie de problemáticas y por tanto en las que se lleva a cabo toda una serie de debates que forman parte del día a día de la dinámica de la ciudad, ¿no? Yo sin más le doy la palabra y digo todo, le agradezco muchísimo que esté aquí y por supuesto agradezco a todos vosotros. Creo que vamos a disfrutar de su charla. Nada más, gracias. Muchas gracias, la verdad que gracias a todos ustedes por la invitación, no es un honor. Sigo a distancia sus trabajos, sus conferencias y realmente me llena de bastante orgullo el poder venir aquí para hablar de cuestiones que entran en lo que podríamos llamar una ortodoxia económica, ¿no? En primer lugar, antes de concretar o aterrizar en lo que yo considero que son límites claros al crecimiento de la ciudad de Málaga, me gustaría poner algunos comentarios, poner en la mesa el origen de todas estas reflexiones, el encuadre, ¿no? El encuadre metodológico en el que siempre desde cualquier aproximación científica tenemos que destacar o que poner en la mesa, ¿no? En ese posicionamiento he de comentaros que, que la economía ecológica y en concreto el decrecimiento no son algo nuevo, ¿no? Entran en lo que ya he comentado, que es la heterodoxia económica, pero todas estas cuestiones se llevan hablando ya, podríamos decir, más de 50 años, ¿no? Desde los años 70 se produjeron numerosas voces, numerosas autorías que ponían en cuestión la bondad de los actuales modelos que seguimos en economía, los modelos que en la academia llamamos neoliberales últimamente, ¿no? En lo que sería la corriente mayoritaria o dominante en economía. Entre estas aproximaciones, porque podemos decir que la economía ecológica no es una disciplina cerrada, monolítica y especializada concretamente, sino que más bien es una corriente de pensamiento desde la que se abordan numerosas cuestiones, unas relativas a la energía, otras miradas, porque me gusta más hablar de las miradas desde la economía ecológica, desde el ámbito de la biodiversidad, otras desde el ámbito de los materiales, ¿no? De la escasez de materiales. Pues desde todas estas miradas de la economía ecológica se pone en cuestión que precisamente muchos de los problemas a los que nos enfrentamos en economía
muchos de ellos seculares, tradicionales, a los que no hemos sabido encontrar soluciones, y otros más recientes, como abordar la crisis climática o la crisis ecológica, que desde la economía nos gusta más llamar policrisis, que se suman a las crisis ya conocidas de empleo, de desigualdad o de escasez, que tratamos de solucionar con las herramientas habituales de la economía clásica o neoliberal. Como decía, destacábamos que precisamente muchas de esas, algunas veces llamadas externalidades o problemas económicos que nunca hemos conseguido solucionar desde la economía clásica, eran provocadas precisamente, tienen un origen sistémico, eran provocadas precisamente por los instrumentos en los que tradicionalmente trabajamos en economía. Entonces, desde ese punto, desde esa mirada, desde esa posición, vemos que, por ejemplo, el crecimiento económico en sí es el origen, es la causa, es por así decirlo, el mecanismo que autogenera precisamente muchas de esas ineficiencias, externalidades o problemas en el ámbito social, ecológico, ambiental, que desde la economía pues rara vez conseguimos solucionar, y de forma sistémica nunca, ¿no? Conseguimos en economía las recetas mágicas funcionan solo para determinados territorios, determinadas situaciones y determinados momentos temporales, ¿no? No encontramos esa, si fuéramos médicos, no encontramos esa vacuna a la pobreza, esa vacuna a la desigualdad o esa vacuna a la escasez, ¿no? Que nos permita erradicar el virus o el mal, ¿no? La enfermedad. Una de esas cuestiones, como he dicho, es la propia del crecimiento, que por ejemplo Latouche nos habla de que tenemos realmente una adicción, que es como una droga. No existe una economía de mercado que conozcamos en nuestra estadística de la OCDE o de cualquier base de datos que esté ajena a esa necesidad, a esa adicción al crecimiento, porque todas estas economías participan de los mismos mecanismos, pues los mismos agentes, las mismas relaciones, las mismas reglas de mercado y la misma dinámica que nos lleva a necesitar el crecimiento para poder seguirnos manteniendo casi incluso en la misma situación, ¿no? Ya, ojalá pudiéramos mejorar, ¿no?, nuestros ideales tradicionales de progreso o de avance de una sociedad. Se da lo que en muchos casos se llama la paradoja de la reina roja del libro de Alicia, ¿no?, del País de las Maravillas, en el que, bueno, para mantenerse en el mismo sitio cada vez tenía que correr más rápido, ¿no? Nuestras economías cada vez tienen que consumir más recursos de todo tipo, energéticos, materiales, recursos también incluso humanos, para mantenernos en el mismo nivel de producción de bienes y servicios, producción de esa parte material o esos recursos que llamamos económicos para sostener el status quo del sistema. Es lo que desde la terminología que solemos usar en la economía ecológica, lo que llamamos el metabolismo social de la sociedad. Las sociedades, las economías cada vez tienen un mayor metabolismo, unas mayores necesidades de todos estos ciclos, de todos estos recursos, ¿no? Y de hecho, a lo largo de las charlas seguro que saldrán más mitos que desde economía ecológica queremos desmontar, no solo este del crecimiento. Hay otros mitos, como el del efecto derrame, que también tradicionalmente justificamos la necesidad de crecimiento para que ese enriquecimiento que es desigual en la sociedad y en el territorio, en los países, ese crecimiento que llena las copas de arriba, pues por el hecho de que la copa se desborde, se sature, ya no quepa más riqueza, entre comillas, en esas copas de arriba, ese efecto derrame permita que la riqueza, que el agua, que el cava
se desparrame y enriquezca también a las partes bajas a los territorios que otra vez llamamos de sacrificio, o los territorios de las economías del sur global, etcétera, ¿no? Los territorios que normalmente son el objeto, pues, de esa extracción de recursos para ser procesados en las economías de los países del norte global y que generan lo que en la economía actual es el valor, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, a qué llamamos y a qué no llamamos valor económico, cómo se obtienen los recursos necesarios para generar ese valor económico, cómo el metabolismo es o no valorado y analizado para ver si estas economías son eficientes, son funcionalmente, consiguen satisfacer servicios y necesidades de los mercados y de las personas. Todas estas cuestiones que de la economía ecológica denunciamos como mito, vemos que la economía convencional no las aborda. Tenemos una visión de la economía muy sesgada hacia, bueno, una visión primeramente monetaria, flujos de valor que se pueden valorar con dinero, evaluar de forma financiera y monetaria. Segundo, aparte de esta financiarización de la economía, tenemos una visión en la que los flujos ecológicos o los flujos humanos no son valorados, sino son como recursos para producir industrialmente o algún tipo de servicio que genera valor añadido más alto. O sea, solo evaluamos los flujos en la medida en la que producen valor económico y en su mayoría monetario, económica o financiero, ¿no? Esta invisibilización de todos estos flujos nos lleva a la situación pues que hoy sí querría abordar, de que estamos totalmente ajenos a una realidad en la que solo apreciamos indicadores o señales que indirectamente son muy ambiguas y no nos lleva a la alarma, a tomar una decisión a tiempo para evitar estas situaciones, lo que normalmente en terminología también decrecentista hablamos de colapso, ¿no? El colapso de economías que se produce, bueno, pues cuando esa relación entre los recursos disponibles y los recursos que se necesitan para sostener lo que llamamos este metabolismo social se desequilibra y lleva a la caída de los niveles de consumo, lo que en los informes del Club de Roma se planteaba a nivel internacional como un decrecimiento forzoso y abrupto en el que, bueno, pues la escasez de materiales, de energía, de alimentos llevaba pues a pérdida de la calidad de vida en primer lugar y luego a un empobrecimiento brutal y una reducción evidente no solo en la calidad de vida sino en la población. Entonces todo esto, ¿cómo casa con la cuestión de Málaga? No tenemos, lo he comentado con algunos compañeros de la universidad a la entrada, no tenemos unas métricas, precisamente por el hecho de que no evaluamos mucho de los flujos biológicos, geológicos y físicos de los que necesitaríamos para la toma de decisiones sin tanta incertidumbre, con mayor seguridad. No disponemos de ese cuaderno de bitácora, esa hoja de ruta, no disponemos tampoco de métricas, de indicadores a nivel de ciudades. ¿Cuándo podemos decir que una ciudad ha llegado a los límites? Cuando realmente una ciudad no es un sistema cerrado, no es un modelo económico de la isla, como trabajamos muchas veces en la facultad, no es como el planeta Tierra, que lo podríamos considerar de cierta manera como un sistema cerrado, por lo menos en el ámbito de los materiales. ¿Cómo decir que una ciudad alcanza los límites al crecimiento cuando realmente puede seguir ampliando su huella ecológica, su alcance de sus hinterland, ¿no? de su arco de influencia en términos de dónde obtiene los materiales, la energía, el agua?
Incluso llegamos a plantearnos el año pasado la hipótesis de traernos barcos con agua para abastecer las necesidades hídricas de una ciudad mediana o pequeña en el ámbito mundial, ¿no? Como Málaga. Imaginaos si esto lo hacemos todas las ciudades, ¿no? Ampliar nuestras áreas de influencia de tal manera que de forma ficticia podemos pensar que las ciudades podemos crecer indefinidamente, ¿no? Había un economista, Baldwin, que hablaba de que solo una persona que sea un loco o un economista puede pensar que se puede crecer de forma infinita, ¿no? Imaginaos si además coinciden las dos cosas, que es economista y loco, ¿no? Que más de uno tenemos por ahí, hay unos cada vez más que están dirigiendo grandes corporaciones, ¿no? Entonces, está claro que viven en esa ilusión de que es posible crecer infinitamente. Y realmente lo estamos haciendo, pero claro, invisibilizando todos esos flujos que, como digo, necesitamos poner en la mesa. Porque si cualquier ciudad o cualquier territorio evalúa la decisión de seguir creciendo, seguir dedicando suelos para determinados usos económicos, porque son los que mayor valor financiero producen, mayor rentabilidad, dedicando los recursos hídricos, no por la vida o por el sostenimiento de la vida, de la biodiversidad, de la vida humana, de la calidad de vida de la población, sino por ser un recurso económico en un sector como el turismo, por ejemplo. Si ese desplazamiento de esos usos se decide por razones de rentabilidad y somos ajenos a cómo se están consiguiendo esos recursos de cada vez zonas más amplias y destruyendo pues equilibrios que hasta entonces teníamos, aunque ni siquiera lo sabíamos que los teníamos, pues realmente yo sí diría que esa ciudad o ese territorio ha alcanzado, ha sobrepasado por lo menos las líneas rojas, algo que en política se usa mucho, ¿no? El concepto de líneas rojas, ¿no? Pues Málaga ha sobrepasado sin duda esas líneas rojas y hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero no tenemos ese cuadro de mando. Estamos en un vehículo que circula a gran velocidad, marca Málaga. Si tuviéramos de nuevo la marca, ese coche es Málaga, pero no tenemos unas señales que nos digan cuánta gasolina nos queda, que nos diga voy a poder subir esa cuesta arriba que se me plantea ahora en una situación internacional donde va a ser cada vez más difícil obtener esos recursos materiales, energéticos, etcétera, en este estrechamiento de la globalización que se está produciendo, etcétera, ¿no? A nivel mundial tampoco os creáis que tenemos mucha información. No obstante, hace unos 10 años hay un nutrido grupo de personas, investigadores, que están trabajando lo que llamamos los límites planetarios y se ha conseguido identificar en ese cuadro de mando del planeta Tierra, ¿no? De nuevo me recuerda a Baldwin, ¿no? De la nave Tierra, sí tenemos 9 esferas que nos dicen cómo estamos yendo. De las 9 esferas, de los 9 límites planetarios, ya hemos sobrepasado al menos 6, o sabemos que hemos sobrepasado al menos 6 de esos límites. Pero sí hay cierta manera, hay una cierta metodología que nos permite ir haciendo esa evaluación de por dónde estamos yendo. Sabemos que a nivel planetario hemos sobrepasado ya bastante de estos límites y estamos en una situación que se califica de alta incertidumbre. Muchísima incertidumbre y no sabemos pues, cómo va a ir evolucionando. A nivel de ciudades, esto no lo tenemos, no tenemos esos 9 límites planetarios, pero con vuestra ayuda y luego, si no, en el debate podemos ampliarlo, sí podemos ir haciendo una adaptación de cuáles serían para una ciudad como Málaga esos límites planetarios. El primero que creo que es evidente que en una ciudad se puede evaluar y podemos considerar como un límite físico son los usos del suelo, lo que llaman los informes de Rostrom, ¿no? Del Centro de Resiliencia de Estocolmo, que llama los cambios en los usos del suelo. La ciudad de Málaga es evidente que ha transformado profundamente el territorio en el que hace miles de años empezaron a asentarse aquí determinadas personas, ¿no? La transformación ha sido brutal. De hecho, bueno, Salvador Rueda, conocido arquitecto que ha desarrollado el concepto precisamente
del urbanismo ecosistémico, nos habla de que las ciudades son ecosistemas y son precisamente ecosistemas que hemos creado de forma artificial, son nuestros hormigueros que hemos creado, y para ello además hemos transformado el medio. De hecho, somos la única especie que es capaz de generar esos ecosistemas que transforman estructuralmente el territorio, ¿no? Incluso somos capaces de modificar eras geológicas, ¿no? Este ecosistema en Málaga, está claro que hemos artificializado el suelo de una manera increíble, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, cuando tenía el honor también de dirigir el Observatorio de Sostenibilidad de la provincia, era desaparecido, pudimos evaluar el grado de artificialización, pues, de un recurso escasísimo como es el suelo, y en la franja litoral, que es el más valioso para la actividad económica, del turismo, ¿no? Que es la que está en la pirámide de generación de valor de este modelo económico que desde la economía ecológica queremos visibilizar y darle alternativas. Veíamos que habíamos artificializado, pues hace ya 10 años, 15, habíamos artificializado más del 80% del litoral, ¿no? Y precisamente las últimas espacios que quedan naturales, no me atrevería a decir vírgenes, pues precisamente ha habido ya determinado proceso de inversión en el que, bueno, está claro que son además fondos de inversión con cada vez mayor incidencia los que se hace esa apropiación de esas piezas estratégicas de territorio para su puesta en valor en un mercado, pues de tipo inmobiliario o en este caso estoy pensando en Arraiz Canal, de tipo, bueno, pues de sociedades anónimas deportivas, ¿no? Sea cual sea la finalidad, estamos olvidando o no queriendo ver, pues, otros usos interesantes para todas esas piezas de territorio, de suelo en particular, y el no evaluar los usos alternativos nos lleva a algo que en economía no nos permitiríamos. Desde primero de economía nos enseñan lo que es el coste de oportunidad, ¿verdad? Y sin embargo es algo que se obvia o se minimiza o se marginaliza para determinados procesos de inversión, ¿no? En la medida en la que no conocemos los efectos de esas decisiones de inversión en los suelos, pues estamos cometiendo un error grave que en economía ecológica tememos, que es la irreversibilidad, ¿no? Hay de hecho un principio matriz que en economía ecológica debe regir toda decisión desde el punto de vista económico, que es el principio de precaución, el de limitar o minimizar la irreversibilidad derivada de nuestras decisiones de desarrollar proyectos económicos, ¿no? De desarrollar suelo, de desarrollar inversiones productivas, ¿no? de algún tipo, ¿no? El principio de precaución debe regir todas estas cuestiones y para ello tenemos que conocer los efectos de todas estas decisiones, ¿no? Esa sería la primera, ¿no? de estos límites, de estas señales que ya hemos superado, los cambios del uso del suelo, pero hay muchas más. Tenemos también el tema de la biosfera, que es otra de los límites, la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, otro de los límites que hemos superado. Hablamos de que el cambio climático es lo más peligroso, lo más grave, pero hay otros ámbitos que también tienen efectos, que si no tanto o más graves que simplemente el cambio climático, que todo está interrelacionado. La biodiversidad en las ciudades, pues es una cuestión de nuevo invisibilizada, totalmente marginal y con un uso casi estético, las zonas verdes, donde el uso recreativo y casi paisajístico, el más peyorativo de los términos, o sea, simplemente para la foto, para el fondo de tu foto, en el selfie del típico turista, es la finalidad, ¿no? Pensando cómo el modelo económico de la ciudad ha pervertido la biodiversidad o el sistema verde para ser meramente un fondo de imagen de un selfie, ¿no? Olvidando, por ejemplo, que somos parte de esa biodiversidad, que necesitamos, somos seres vivos y necesitamos
interactuar e interrelacionarnos y mantenernos en los sistemas vivos, ¿no? Yo me gusta decir que la especie humana es la única que ha cortado sus lazos ecosistémicos con el resto de especies y con el propio ecosistema. Hemos dejado de ser ecosistema. Estamos en un limbo que hemos creado, cibernético, a lomos de la tecnología y con una idea de progreso determinado, donde la acumulación de capital, donde el crecimiento es el objetivo y que nos llevará no sé a dónde, a Marte o a donde sea, siempre alto, más rápido y más fuerte en esta economía crecentista, y eso se traduce también en el ámbito de las ciudades. Nos encontramos a que, bueno, pues esa visión imperial del hombre como especie dominante del ecosistema lleva a que los ecosistemas son simplemente o la despensa para obtener los recursos o la basura para tirar los residuos, o las dos cosas a la vez, con lo cual así nos va, ¿no? Sin duda la ciudad brilla porque hemos superado hace bastante ese límite o ese umbral de integridad de la biosfera. Hemos roto, no es nada íntegra la parte de la biosfera, la parte viva, biológica de la ciudad, ¿no? Otro límite planetario claramente superado es el del cambio climático, ¿no? Las emisiones en la ciudad, hay algunos medidores tímidos, zonas que tampoco nos dan una imagen íntegra y del sistema urbano. No sabemos el aire que se respira en la ciudad, no lo sabemos, por mucho que haya un dato. Muchas veces Coase, un economista también muy conocido, decía que tortura los datos y serán capaces de decirte cualquier cosa. Y nosotros torturamos mucho los datos de emisiones y de partículas en la atmósfera, ¿no? Hacemos unos análisis que muchas veces los promedios esconden bastantes problemas que son el día a día de personas que viven en determinadas zonas de la ciudad, ¿no? Hay mucha desigualdad en el aire que se respira por barrios, y también en la biodiversidad que hace un momento hemos hablado, ¿no? Por barrios hay muchas, que aquí hay personas que han hecho informes magníficos para hablar de esa desigualdad en la biodiversidad, en las zonas verdes y las calidades del aire por barrios, ¿no? Hemos roto mucho ese límite y seguimos respirando, por ejemplo, ese aire, ¿no? El uso del agua dulce también lo hemos sobrepasado por el propio crecimiento endógeno propio de la ciudad y también por el crecimiento económico propio de la población flotante, que ya no es tan flotante porque ya hay un ámbito que es el nómada o la nómada digital que ya sí es residente, que es esa población turística, pues que hace un uso del agua que no solo es un recurso natural y necesario para la vida, sino un factor productivo para ese modelo turístico y residencial, ¿no? Y así podría seguir, por ejemplo, con lo que llaman nuevas entidades, ¿no? Lo que en el ámbito del estudio de Roston se refiere a esta nueva biología del plástico, ¿no? Hay nuevas especies, hemos creado nuevas formas pseudo naturales que son esos microplásticos, por ejemplo, que pululan ya por nuestra sangre y pasan por nuestro corazón, por nuestros pulmones, desde el aire que respiramos, el agua que bebemos o el pescado que comemos, llega hasta los fetos, ¿no? En niños que están siendo en proceso de reproducción, de crecimiento a niveles ya desde el embrión, ¿no? O sea, desde el principio estamos sujetos en las ciudades también a esa producción de estos residuos, ¿no? Las ciudades son las grandes responsables no solo de los consumos energéticos y de los materiales, sino también de las emisiones y de la contaminación de todas estas cuestiones derivadas pues, de la moda, de la ropa que se usa, la fibra, el plástico que está en todo lo que consumimos y hasta en lo que comemos y demás, ¿no? Y así habría otras cuestiones, como decía, desde la acidificación de los océanos. Miren cómo tenemos nuestro litoral, ¿no? Totalmente también
A espaldas de ello, el litoral lo consideramos pues como algo que siempre va a estar ahí, se autorregenera y podemos verter, aunque sea a una distancia considerable, nuestras toallitas y de vez en cuando, bueno, regeneramos las playas porque somos ajenos a que quizá la naturaleza tiene otro plan para esa playa, pero nosotros queremos que esa playa sea paseo marítimo o una marina o no sé qué, y vamos a hacer todo lo que sea porque eso nos da mayor valor económico y no pensamos en ese valor ecosistémico que podría ser la otra opción, ¿no? Darnos cuenta que como especie o como personas que habitamos esta ciudad estamos realmente en una empresa superior, somos empleados de una sociedad que no es anónima, que esta sí que la conocemos, que es la Sociedad Gaia. A mí me gusta hablar de esa empresa Gaia. Somos empleados de Gaia, no lo podemos olvidar, estamos en Gaia, y de cómo nos llevemos y seamos y nos demos cuenta que somos parte de esa empresa, conseguiremos la empresa que queremos, ¿no? Y la empresa es la vida, la empresa es la tierra, y cortar esos lazos ecosistémicos, pensar que podemos hacer ciudades aisladas de todas las leyes biológicas, de todas las leyes ecológicas y hasta de las leyes de la física, ¿no? Hay una ley básica, que es el segundo principio de termodinámica, que ustedes lo saben mejor que yo, humilde economista y encima ecológico, semejante pseudociencia no debería estar en esta academia aquí presente ahora mismo, por lo que humildemente pido perdón, pero sí, llamo reclamo al principio, al segundo principio de termodinámica, tan olvidado en economía. Solo hubo un economista en los años 70, en el año 73 de hecho, publicó su libro que era La ley de la entropía y el proceso económico. Georges Kurregen, este gran estadista, economista, emigrado a Estados Unidos, nos hablaba de que la economía tampoco escapa a la ley de la entropía, al segundo principio de la termodinámica. La economía, cualquier proceso económico, desde producción a consumo, genera entropía inevitablemente, porque estamos en un sistema cerrado que inevitablemente va de un estado de máxima disponibilidad, de orden, los recursos son fácilmente apropiables para explotar, piensa en la minería, por ejemplo, los recursos hídricos, y cada vez más van a ir a un estado de alta entropía, de poca disponibilidad. Esa evaporación de la temperatura y de los gases ocurre también en economía. Cada vez va a ser más difícil extraer esos recursos, cada vez vamos a ser más dependientes de la economía circular para poder, de forma cada vez más costosa, extraer los minerales valiosos de esos elementos industriales que en su día tiramos, ¿no? Entonces, tenemos que visibilizar todas esas vendas que tenemos en la economía convencional, que no nos deja ver a todas estas cuestiones que son claves para tomar el timón, no solo de la economía mundial, sino en concreto de Málaga, ¿no? Y para ello termino hablando de que el decrecimiento, que simplemente es una escuela de pensamiento, algo que la TUS habla de que decrecimiento no es decrecimiento si no está insertado en una cultura del decrecimiento. Por ejemplo, lo que se está produciendo ahora a nivel internacional con el retraimiento del comercio derivado de los aranceles y demás, esto no es decrecimiento, porque no hay una cultura del decrecimiento detrás. Esto es una imposición por una determinada persona o gobierno que está haciendo esos pulsos, tira y afloja, como habitualmente en economía se hace. Se parece más la economía convencional a una partida de póker, en la que se intenta tener esa ventaja comparativa y dominar al otro, a la contraparte, al otro agente del mercado, ¿no? Eso no es decrecimiento. Decrecimiento es simplemente la negación del crecimiento económico como objetivo de política económica. El decrecimiento va en contra de que tengamos que depender del crecimiento económico. Tiene que ser un medio y no un vehículo, ni no una forma de evaluar la calidad de vida o la riqueza de las naciones por el PIB, ¿no? El PIB no mide nada. Las propias personas que crearon el PIB, el Producto Interior Bruto, los informes de la OCDE hablaban de que esto no es para medir el progreso ni el bienestar, esto simplemente es un agregado macroeconómico de lo que se produce, se intercambia en un país, ¿no? Pero es solo un elemento pequeño
de lo que debería de ser una evaluación de la riqueza de los países, ¿no? El de crecimiento aboga por esa visibilización de todos estos flujos ocultos, por un equilibrio en los tiempos de trabajo, por poner en el centro no el capital y la acumulación de capital y el crecimiento económico para acumular capital, sino la satisfacción de necesidades y la adecuación entre las necesidades y los recursos. Y se enumeran 3 principios que son los que ya palabra termino, que va a ser la cuestión que creo que nos debe centrar en los próximos años, que es aplicar los 3 principios. Bueno, vuelvo a mencionar a Latouche, a Serge Latouche, pero es que para mí es sin duda el gran padre del crecimiento. Él hablaba de 8 R's y las principales eran las primeras, que son la reconceptualización. Tenemos que reconceptualizar, cambiar nuestros valores, revalorizar y reconceptualizar nuestras economías, ¿no? Nuestros valores que definimos como bienestar, como progreso, y luego los conceptos, que son riqueza, que es consumo, que es producir, etc. Pero yo todo esto lo simplificaría ahora mismo en 3 palabras clave que nos sirvan de estrategia. La primera, creo que tiene que ser, no solo para Málaga, sino en general, que tenemos que orientarnos hacia un modelo económico de suficiencia. Tenemos que ser suficientes, tenemos que visibilizar también nuestra huella ecológica, nuestro metabolismo, de qué dependemos en Málaga para vivir, pero intentarlo que sea para ser suficientes, para necesitar lo menos posible. Esa idea de felicidad budista, de no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, pues por ahí van los tiros, ¿no? Desde luego el budismo muchas veces me suena mucho a esa suficiencia, al decrecimiento. Málaga puede ser mucho más suficiente que ahora mismo, muchísimo. Lo hemos comprobado en periodos de COVID o de determinadas crisis que se han producido, y es verdad que podríamos optar a modelos donde la economía fuera más autosuficiente, ¿no? Más suficiente. Segundo vector en el que tendríamos que trabajar sería la relocalización de nuestras economías. La ciudad de Málaga puede optar por una dependencia de, ¿vale?, que necesitamos alimentos porque no lo producimos tanto en la ciudad, aunque podríamos optar por un modelo urbano que integrara precisamente esa parte de la biosfera para hacer huertos urbanos y generar un empleo determinado, pero optar por una relocalización y generar lo que llamamos las bioregiones en torno a las ciudades, que haya unos territorios que entre ellos se generen esas relaciones abiertas de relocalización. Suficiencia, relocalización de las economías, y el último, la justicia. El criterio de justicia que tanto se olvida en economía convencional y que se le carga simplemente a la administración pública o a las instituciones internacionales. No, la justicia es una cuestión pues para el gobierno tiene que asegurarse de que haya justicia en la economía, ¿no? Y necesariamente no. O sea, la economía, yo creo que podemos pedirnos que generemos formas de distribuir los recursos y las prioridades entre las necesidades, no por la rentabilidad de esa inversión, de ese recurso, sino por el grado en el que satisfacemos las necesidades de la sociedad y de nuestros ecosistemas, ¿vale? Lo que llamamos, en esta terminología cada vez más de reciente acuñación y cada vez más se escucha más, el término ecosocial, el término de la justicia ecológica y justicia social. Yo creo que en esos 3 vectores, suficiencia, relocalización y justicia ecosocial, tenemos que orientar en las ciudades la gobernanza de nuestra economía, recuperarla y definir de forma estratégica un poco, quitarnos esa venda y definir hacia dónde está yendo este vehículo Málaga para el horizonte 2050. Muchas gracias. Bueno, no defraudaba, dejaba una serie de temas abiertos. Ahí lo lleváis. De tiempo y de Ahí quieres. Ahí queda eso. Juan. Hola, yo no he tenido la oportunidad de conocerte dentro de la universidad. Quiero decirte que eres bienvenido a la academia, independientemente de lo que aquí se exponga. La gente es bienvenida. Me refiero que a uno les puede gustar más un argumento y a otro argumento. Y por lo tanto eso es de agradecer.
Ahora yo claramente te pregunto, ¿qué necesidad tiene de llamar a la economía ecología? Pues cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver. Que le llamara, así a bote pronto, ¿no? Economía sociológica o economía encaminada a la igualdad en todos los territorios, etcétera, etcétera, lo habría más apropiado. Porque si no, yo creo que al final, detrás de todo eso subyace lo mismo que los detergentes ecológicos, que el feminismo ecológico, que la carpintería ecológica y que la construcción ecológica. Al final lo que se está haciendo es devaluar lo que realmente es la ecología como ciencia. Y la ecología como ciencia está claro que es un sistema de estudiar, dentro de la teoría del sistema. Y la teoría del sistema tiene muchos componentes, y tiene muchas variables, y unas que son determinantes y otras no lo son. Entonces, a mí lo que sí me parece de toda tu exposición, que la economía no puede ir como va, por los estudios económicos o economicistas no puede ir como va, por una razón muy sencilla, porque en mi opinión es injusto. Se va creando cada vez más la desigualdad entre las sociedades. Y por encima de todo eso está el capital que hace lo que le da la gana y controla lo que quiere. El ejemplo claro tenemos estos días, ¿no? Yo no sé lo que es $1 billón, no me lo puedo ni imaginar. Y hay quien ha perdido $2 billones. Yo no comprendo una persona que no sabía hacer con un canuto que ahora sea bibillonario y este tipo de cosas. Y detrás de todo eso la cuestión que yo planteo aquí claramente también es que nosotros tenemos las manos cogidas para cambiar esa potencialización. Y no vamos a entrar en ejemplos de justicia social como es lo que está pasando en Israel y en Gaza, o como es lo que está pasando con Rusia. Entonces, ¿hasta dónde crees tú que los economistas podéis contribuir a que la sociedad sea más justa, es decir, con menos desequilibrio, desde la formación, al levantarte por la mañana y tener todas las cosas cubiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque en este mundo que vivimos, en Madrid hay un claro ejemplo, la vaguada famosa, que lleva no sé cuánto tiempo sin luz, y allí a nadie le importa. Y eso no se puede solucionar. Y entiendo, y me permito dar testimonio, que los economistas lo que debían de hacer era una distribución de la riqueza para ir en contra de la desigualdad social. Yo no tengo Por eso comenté, no son mis palabras, Max Neff, un economista fallecido hace unos años, hablaba precisamente de la economía en una pseudociencia, porque se basa en leyes que no son científicas, comparables a una física o a una matemática, la física que conocemos, ¿no? Entonces, partiendo de que la economía en sí no es una ciencia, el intento de hablar de economía ecológica, precisamente lo que hacemos, las personas que estamos en esta mirada, es introducir esa idea de que la economía está sujeta a las leyes de la ecología, o sea, es como si fuera un pequeño círculo dentro de la ecología, porque habitualmente un economista convencional no le diga eso, la economía es un sistema independiente del sistema ecológico, totalmente independiente, incluso que lo gobierna porque decide qué vale, qué no vale, qué recursos, qué no, qué se puede extraer, qué no, que podemos irreversiblemente perder de la ecología y que no. Entonces la economía ecológica no es un oxímono, es ese intento humilde de nuevo de considerar la economía como un sistema que está totalmente inserto y sujeto a las leyes de la ecología. O sea, que estoy de acuerdo contigo, pero que precisamente por eso lo llamamos economía ecológica, no con el intento de no hacer científica la ecología, sino de hacer más científica una economía, ¿no? Y luego la segunda parte de qué podemos hacer los economistas. La economía no es única, siempre me gusta hablar de que podríamos o defenderíamos, igual que hay biodiversidad, deberíamos de defender el concepto de econodiversidad. Hay muchas economías, tantas como territorios, hay unas más avanzadas en un ideal de progreso, otras menos. La economía no es única ni tampoco es lineal, no todas se miden de la misma línea de qué es
positivo y qué es negativo, ¿no? Cada una tiene en ese esquema de valores formas de satisfacer las necesidades con distintos satisfactores y ideales de bienestar, de buen vivir, de progreso, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro esquema, nuestra, llámalo, configuración de valores, ¿no? Nuestra cosmovisión tradicional de un país como España, sí hay formas de resolver esas cuestiones y de hecho se resuelven. La economía social es la que se ocupa precisamente de estas cuestiones de la desigualdad. Cuando no llegan los mercados, cuando no llega el sector público, es la economía social, las cooperativas, las asociaciones, la ayuda mutua, tu vecino de al lado o el amigo de tu hijo el que le ayuda a algo, etcétera, ¿no? El apoyo mutuo y las redes solidarias de la economía social y solidaria, como solemos llamar, es la que ahora mismo está en las zonas que se necesitan, porque la economía muchas veces es autopoética, ¿no? Se genera ella misma, busca las soluciones para generar ante las necesidades, la satisfacción de las soluciones con los recursos que hay disponibles, ¿no? No tenemos que inventar una nueva economía ni ponernos en manos de los economistas, porque normalmente los economistas somos lo que Aristóteles llamaba crematistas, ¿no? Eso sí es una ciencia, la ciencia de ganar dinero, os aseguro perfectamente que es una ciencia, perdón, que todo lo que sube baja, o sea, todo son reglas perfectamente conocidas, ¿no? Pero deberíamos adoptar por esa economía, ¿no? Esa ciencia de gestión de la casa, ¿no? De cómo gestionar la casa, cómo satisfacer las necesidades ante recursos escasos y uso cada vez más creciente. Si la economía es una ciencia, se convierte en una disciplina perfectamente prescindible. Porque al menos los economistas, bueno, permíteme que te diga que me ha encantado tu cuestión, pero al menos los economistas deberían de parecer unos científicos, ¿no? Es muy importante las apariencias, no lo digo por la tuya, por tu intervención, porque es que si no son sujetos absolutamente manipulables por las grandes fuerzas que gestionan la eco, ¿no? En general, ¿no? Yo leí cuando terminé la carrera en el año 69, en el año 73 apareció los límites del crecimiento de los dos Bidu, en el 72 me parece que fue. La traducción en España sí. Bueno, aquí llegó en el 72, yo lo leí en el 73 o 74, y quedé impresionado. Y luego, un poco más adelante, leí el libro de Delibes, Un mundo que agoniza, y ya remató, ¿no? Esto hace más de 50 años. Hace más de 50 años personalmente metabolizado día a día. Y la impresión es que estamos peor no porque la gente viva peor, tiene más confort, no tanto tiene más bienestar, que es uno de los grandes errores conceptuales, confundir el confort con el bienestar. Pero no estamos mejor, salvado sea los elogios de la ilustración del americano, que no me acuerdo cómo se llama, Peter, Pinker. Steven Pinker. Y me ha preocupado un poco la conclusión final tuya, insisto que me ha encantado tu intervención, de la falta de alternativas fuera del empeño por conseguir un hombre nuevo. Solo la aparición de un hombre nuevo, que es un hombre frugal, por así decirlo, conseguirá que, como por un ensalmo, todas las grandes fuerzas del mundo consigan reducir sus intereses y ponerse de acuerdo para que el equilibrio ecológico tenga lugar. Esto ya no lo intentó Jesucristo, conseguir un hombre nuevo, y ha fracasado claramente después de 2000 años. La gente sigue matándose y esto es un desastre, ¿no? Más allá de las creencias personales de cada uno, y desde luego mucho menos el budismo, que tú has citado con cierto entusiasmo, pero lo único que ha conseguido es una sociedad resignada durante la mayor parte de la historia de Oriente Lejano, y cuando han empezado a despertarse, la maldad y la bondad siguen presentes igual. La naturaleza humana no tiene arreglo, solo tiene enmiendas a la naturaleza humana, que es lo que consigue la justicia y la política, ¿no? Y desde eso de lo que hay que hablar. Un último comentario que a mí me parece interesante. Yo soy médico y la idea de salud es muy importante. Y la salud hoy, va cambiando a lo largo de la historia, el concepto de salud. Y hoy la mejor manera de definirla, a mi parecer, es como este equilibrio entre dos atractores extraños
que están unidos, la enfermedad y la salud, unidos entre sí por relaciones de causalidad caótica. Esto es lo que es la salud, y de hecho los médicos no hemos conseguido que la gente esté, que desaparezca la enfermedad. Conseguimos, en este equilibrio entre los dos atractores extraños, conseguimos victorias pírricas y grandes derrotas, la última de ellas la muerte, ¿no? Entonces, al final, pues va a ser la política y la justicia en la que consiga enmendar un poco la segunda ley de la termodinámica, porque el problema de nuestro tiempo, y ahí sí que hay que actuar, es la aceleración. Y esto sí que se puede trabajar políticamente y tecnológicamente. No podemos seguir a la velocidad que debemos porque el aumento entrópico estoy hablando como médico ahora, es un agente de morbilidad extraordinario, más allá de que la tecnología vaya poniendo válvulas y quitando prótesis, ¿no? Pero es más insalubre en este momento la sociedad porque ha aumentado la entropía general del sistema. Y por tanto, hoy el mundo es mucho más insalubre. Y esto es una cuestión que nos llevaría a otros lugares porque se puede demostrar matemáticamente. Y es donde quiero yo ir. La economía tiene que ser una disciplina científica porque es posible utilizar instrumentos como, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica, aplicarla a las leyes de la economía y demostrarle a todos los grandes ignorantes del mundo que nos gobiernan que no podemos seguir por esta velocidad. Por cierto, Marañón decía que la velocidad es una gran cosa, que tiene una enfermedad interna que se llama la prisa, que nos está matando, ¿no? Claro, comparto contigo cada una de las palabras, ¿no? Y me llevo a apuntar eso del hombre fugaz, ¿no? Porque yo creo que debemos de dejar de poner tanto énfasis en lo individual y incluso en el hombre, ¿no? Y pensar más en otros valores, en otras energías y sobre todo en la colectiva, ¿no? La energía colectiva. En procesos colectivos surgen retroalimentaciones que van más allá de las personas, ¿no? Lo que llamamos la sinergia. Y esa sinergia es la que, bueno, nos puede permitir dar ese salto, esa palanca de cambio. Lo colectivo nos puede permitir la palanca de cambio para el cambio de fase o de conciencia o de nivel hacia un nivel donde no esté lo individual y la maximización de beneficio lo primero, sino que esté a lo mejor lo colectivo y la satisfacción de necesidades en el centro, ¿no? Pero siempre me gusta mucho esa frase, ¿no? Que dice, la abeja piensa que es lo mejor para la colmena, no para ella, ¿no? Pues creo que fue Marco Aurelio, ¿no?, el que lo dijo. Pues entonces igual, ¿no? Pensemos un poco en la ciudad, por ejemplo, ahora que estamos hablando de Málaga, ¿no? ¿Qué es lo mejor para Málaga? Y no te preguntes qué es lo mejor para ti, ¿no? Individualmente, ¿no? Pensar en sistemas, pensar en catedral, pensamiento a largo plazo, como construyen las catedrales antes, ¿no? Cosas que, igual que plantas un árbol que no vas a ver y no vas a disfrutar de su sombra, ¿no? Pensar un poco en el sistema, en primer lugar. Bueno, a mí es que, como siempre, Federico me ha pisado lo que iba a decir, porque yo, lo que te iba a decir era que... habéis leído los mismos libros. Claro, esto es una cosa y otra cosa. Lo que pasa es que yo ya había estudiado ecología cuando leí los límites del crecimiento. Cuando Federico era joven. No, soy más viejo que tú, pero que quiero decir que, hombre, tenía un poquito más de preparación. Sigo teniendo ese librito que yo recomiendo, de Alianza Editorial, de las que se iban las páginas cuando lo abría, lo tengo subrayado, pero desde entonces estoy pensando en los límites del crecimiento, y una de las cosas que no entiendo es que no se tiene demasiado en cuenta el crecimiento de la población, porque la población es la que produce residuos, la que utiliza automóviles, etcétera, etcétera, ¿no? Después de haber vivido aquí en una ciudad de 200.000 habitantes, ¿no? Ahora esto yo no sé cuánto tiene, ¿no? Y aparte de los que vienen, ¿no? Y se hacen colas en los restaurantes y no sé qué, bueno, pero en fin, no sé si es mejor o peor. Simplemente no es ninguna pregunta, es decirte que me alegro mucho de haber oído lo que estaba oyendo. Bueno, su charla me ha provocado una serie de reflexiones, y las reflexiones, claro, vienen de la experiencia de, si no de 80 años, por lo menos de 75. 80 años. Y uno.
Aparenta 79. Vale. 80 tengo yo. A los niños todavía de los años 50 en lo rural se nos predicaba o se nos decía, o se nos, si no influir, pero por lo menos aquello de ir a la ciudad o irse a la ciudad era prosperar. Las ciudades es una de las reflexiones. Otra cosa era que las ciudades que surgen como una concentración de intercambio, de decisiones, de gestión, de poder. Pues luego después, no voy a hacer toda la evolución, pero parece que se han ido de las manos y ese es el tema de la charla de hoy que nos da este señor. Yo no voy a citar libros de estos economistas, pero sí voy a citar, había un conjunto de aventuras de Asterix. Y hay uno que, una de ellas, todas son muy sabrosas, que nos presentan la sociedad francesa, incluso europea de los años 60. ¿Qué libro era? Asterix. Bueno. Pues sí, señor. Hay uno que se llama Obel y compañía, en donde toca uno de los temas, es decir, el culto a lo inservible. Crea aquel hombre robusto una empresa para producir menires que no servían para nada. Y tanta es la publicidad que incluso los menires aquellos los llevan hasta Roma, y en el circo de Roma se vendían. Ya no sabían dónde venderlos porque, y uno de los argumentos era que eran buenos porque los compraba el vecino. Es decir, la publicidad a la hora de vender la ciudad como algo que primero fue lugar de trabajo, o sea, sitio de trabajo, y luego después ahora lo están vendiendo como algo excelente. Hay que visitar la Catedral de Málaga o el Gibraltar, etc. Lógicamente, cuando los inservibles se dan cuenta que aquella compañía se vino abajo. Esta es una de las reflexiones. Otra reflexión tiene que ver algo con el doctor Soriguer, que tuve ocasión de leer su libro, lo leí casi durante la pandemia, que era el de la obesidad. Yo estaba luchando con mi propio cuerpo desde que tenía 30 años. Y entonces habla, porque hablaba de metabolismo. Y el metabolismo es que parece ser, según el doctor Soriguer nos cuenta en su libro, el tejido, el graso, se convierte en un órgano endocrino más que vive para él solo. De tal manera que el crecimiento se hace necesario para vivir el crecimiento. Sobrevivir. Claro. Y, a ver, los números. Volvemos a Asterix y hay otra aventura en la que dice que hay una elección en el pueblo y una campaña electoral, y en uno de aquellos pretendidos mítines uno está contando y dice, ¿por qué hemos crecido? Y empieza a dar números y le dice el oponente, a los números se le hace decir lo que uno quiere. Y finalmente, pues se me ha ocurrido también que dentro de ese crecimiento ilimitado o inconscientemente ilimitado, pues está aquello de que dice, ¿dónde está el límite? Pues cuando revientan las costuras. Entonces la irreversibilidad en la que estamos hablando. No sé si con esto aporto alguna cosa. El problema, Emilio, es las costuras de quién. Hay muchas costuras que ya han reventado. Es que no revientan las costuras del que... Las que sea, yo no hablo en general, quiero decir la costura. Al hilo de lo que me comenta, me surge una reflexión que quiero poner en la mesa y compartirla. Me ha recordado ese prototipo, esa visión modernista de la ciudad como desarrollo, como progreso, como que indudablemente ha sido una realidad, la que, bueno, pues yo he sido el primer licenciado de mi familia, por supuesto el primer doctor de ella, ¿no? O sea, nos ha dado unas posibilidades a la población, un desarrollo en calidad de vida y educación importantísimo.
ese ideal de que el aire de la ciudad os hará libre, que colgaba en las ciudades en Alemania, ¿no? Como que del pueblo llegabas al burgo y allí podrías ser libre del modelo de vasallaje de la medieval, ¿no? Pasa que entramos en otro tipo de vasallaje, ¿no? Un vasallaje más... Iván Illich hablaba de que hay otro tipo de esclavitud, una esclavitud industrial, ¿no? En la que, bueno, pues dependemos del consumo, ¿no? Muchas veces. Entonces, creo que se va a dar el cambio, va a haber un cambio de tendencia. Las estadísticas de Naciones Unidas siguen diciendo que va a seguir creciendo la población urbana hasta el 80%, y muchas personas del ámbito de los que no hemos quitado esa venda de la economía tradicional estamos viendo señales que alertan de todo lo contrario. Las ciudades no pueden sobrevivir más de un mes sin entrada de alimentos, sin entrada de energía, sin entrada de agua, y cada vez estos recursos son más escasos y el cambio climático cada vez nos hace más irreversiblemente los daños y introduce incertidumbre en los sistemas, con lo cual creo que la tendencia va a ser la contraria. O sea, vamos a asistir a un proceso de nuevo de ruralización de la población, o por lo menos de transformación de las ciudades, que es un tema que planteo otras veces, que se tienen que primarizar. Las ciudades tienen que ser más autosuficientes y generar no solo valor añadido para la economía, sino valor añadido para alimentarnos y para, bueno, pues todas las necesidades de la pirámide de Maslow, no solo la tecnológica y la de relación y la cultural y educativa, sino otras, ¿no? Entonces me ha dado pie a ese comentario, ¿no? de ser un poco esa resistencia. ¿Puedo un momento? Es que si me... Vamos a ver, sobre el decrecimiento. Pues en mi clase, cuando terminaba la asignatura de Geografía Física General, pues resulta que hablaba de el hombre y el medio. Y había un capítulo, lo dedicaba precisamente a hablar, sin atreverme a tanto como el profesor Lucena, de la entrada y la salida en el sistema. Y casi les trataba de explicar la economía de no derrochar, lo que ahora llaman circular, el reciclaje, el volver atrás. Para mí no sería muy difícil, a pesar de que tengo mi vivencia de los años 50, donde durante 4 o 5 meses vivíamos sin luz eléctrica en el Cortijo, no teníamos. Había luz de otro tipo, ni había frigorífico. Es decir, para mí volver atrás, y no soy el único, no sería tampoco mucho problema. Pero aquellos chicos que estaban en mi clase, cuando yo les contaba todo aquello, les parecía que les estaba contando algo extraño, porque es muy cómodo, como yo casi les decía, llegar a tu casa. Yo lo experimentaba cuando venía del Cortijo al pueblo. Entonces, el pueblo llegaba a mi casa, le daba un pellizco a la pared y se encendía la luz por la noche. Mientras que de otra manera no se encendía la luz. Bueno, había otro sistema. Eso es difícil, el decrecimiento, creo yo que la percepción que tienen ahora las criaturas para decrecer sería muy difícil. Sí. Me he preocupado de ir tomando notas porque ya por los años que tiene Emilio... Un billete de autobús, ¿no? ¿Perdón? Un billete de autobús. Bien, la conferencia muy interesante. Es una conferencia desde el punto de vista, por lo menos a mi modo de ver, especulativa, ¿no? Porque se analizan teóricamente muchos ítems, muchas circunstancias. Yo me he acordado, por ejemplo, de don Antonio Cánovas del Castillo, me he acordado de París, de Cánovas, porque se le atribuye una frase que dice: esto no tiene arreglo, ni hay quien lo arregle, ni interesa que se arregle. No tiene arreglo, se podría aplicar hoy a que el problema es tan complejo, tan enorme, que esto no tiene arreglo. No hay quien lo arregle porque estamos en manos, como antes se ha citado, de unas personas que ejercen la política pro domo sua, ¿verdad? Y que no están precisamente en política para arreglar los problemas de
de los ciudadanos. Y no interesa que se arregle porque el poder económico mundial es el que marca la pauta a todos, según mi modestísima opinión, ¿no? Yo me planteo, estoy a punto de ser expulsado de esta ilustre casa a la que pertenezco desde hace ya más de 30 años. Yo no creo que exista un cambio climático. Pero en fin, la historia de los heterodoxos españoles ya es muy antigua, ¿no? Y dicho esto, hombre, en esa magnífica exposición, por otra parte, yo veo un poquito de catastrofismo. Veo una falta de soluciones, que no las hay, pero las soluciones, aunque no las haya, alimentan la esperanza. Y la esperanza es la que ayuda a vivir y a intentar mejorar. Y me callo, no quiero que don Fernando me diga ahí está la puerta, ¿vale? Siempre puede pasar a emérito. Sí, disculpad que es que antes cuando ha hablado de la biodiversidad, como estamos entre personas mayores, allá por la fecha que yo dice, era un congreso internacional sobre biodiversidad en Sevilla. Se ponía el énfasis en controlar la biodiversidad. Entonces llegó un ruso y dijo, bueno, nosotros esto lo tenemos controlado desde vía satélite a vía terrestre. El coche, no sé qué, coche, entonces nosotros estamos cuidando el medio ambiente como nadie y todo este tipo de cosas. Y salió, y no lo digo despectivamente, sino cariñosamente y queriendo describir lo que quiero decir, un negrito, que no porque fuera claro, porque era como el carbón de negro, pero era bajito, con una camiseta puesta que el frontal era la cabeza de un elefante. Y la parte de atrás era el culo del elefante. Y él dijo, se presentó allí y dice, yo soy un guarda contratado por mi gobierno que tengo que impedirle a los nativos que coman, porque están las especies protegidas y ellos toda la vida de Dios han estado comiendo de estos animales. Y yo me veo que tengo un Land Rover, que me falta la gasolina y me habla el señor este de Rusia de los satélites de historia. En definitiva, yo creo que en cualquier ciencia la escala no hay que olvidar. Y vosotros los economistas, en mi opinión, tenéis que moverlo en escala. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de nacer en este mundo occidental y rico que nos hace ver la naturaleza como eso. Pero allí donde la gente tiene la necesidad, el tratamiento debe ser distinto y la economía también. Totalmente de acuerdo, sí, estamos en lo mismo, por eso a la economía le tenemos que introducir los ecosistemas, los necesitamos, porque si no solo pensamos en la economía y ese recurso hay que protegerlo porque nos da más valor con el turismo si tenemos elefantes, que si no hay elefantes perdemos el turismo y nos da igual las cuestiones de justicia social o las necesidades del pueblo porque hay un criterio de utilitarismo político, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo. Muy breve, yo quiero saludar porque es la primera vez que vengo. He debido venir muchísimo tiempo antes, muchos años antes, porque yo soy de Málaga, vivía cerca de la antigua sede de la Sociedad Académica de la Sociedad de Ciencias de Málaga, que vivía en Calimuela, y mi tercer abuelo, Fermín Alarcón Luján, era miembro, no sé si fundador o no, de la sociedad. No, el alcalde era José, un hermano mío, pero no sé si fue fundador, pero me ha encantado esta sesión, me ha encantado, le agradezco al presidente y a Manolo que ha habido con el tiempo y a estar con el Fenómeno del Mar y bueno, y le pasa muy bien. Y le pasa muy bien porque yo soy del derecho, soy abogado, soy profesor de la facultad. Yo, el derecho es mi vida, ¿no? Vivo en derecho y por el derecho. Por el derecho, aparte de mi profesión de abogado, igual de profesor de la universidad, pero es el derecho. Y hoy, en conferencia me ha captado desde el principio y al final lo ha dicho él mismo también, ha terminado con eso. Estamos en Málaga y aquí la economía tiene que buscar lo mejor para Málaga. Y en eso está la definición de la política.
La política, nosotros el derecho lo utilizamos y conjugamos Aristóteles, Santo Tomás y San Agustín según nos interesa, ¿no? Depende de cada uno a qué se lo quiera vivir. Pero uno de ellos decía que la política era la actividad humana, al decir humana, era con todos los resortes del humano, la inteligencia, la dedicación, la sabiduría, el estudio, encaminada al bien común mediante ese derecho. Y usted ha dicho todo el tiempo, y al final lo ha dicho lo mejor para nada, el bien común de economía. Y yo me llevo el aprendizaje de esta conferencia que me ha encantado, es el aprendizaje de que la economía es el bien común. Sí, que es el objeto de la política. La política no puede conseguir obtener frutos del bien común si no utiliza la economía. Y como actualmente ni se utiliza la economía, ni desgraciadamente se utiliza la inteligencia, es imposible la política. No. Bueno, don Juan, que es un gran malagueño, una gran persona, pues me provoca que yo tenga que salir hoy aquí, en fin, con máximo itinerio. Ordinatio rationis, bene communis, promulgata. Esa es la definición tomista de la ley, ¿verdad? Ordenación de la razón. Si falta inteligencia, poca razón hay. Pues, bene communis, encaminada al bien común. Y ahí están las dos torres de la Rosaleda, por ejemplo. Por ejemplo. Pues nada, yo una palabra de agradecimiento y de satisfacción. Gracias, voy a empezar por donde lo decía José Damián, porque él fue un poco el impulsor de estos debates de Moratín. Gracias, profesor Marcos Castro, pues realmente interesante. Nos ha hecho la academia hoy en día, lo que tiene que hacer es ayudar a saber pensar, nos ha ayudado a que pensemos, nos ha sacudido un poco las seguridades y también las conciencias, porque para buscar bien común y la verdad pues hay que estar viendo todas las opciones y poner la mente en cosas que normalmente no caemos si no vienen a decirnos. También, gracias a todo el auditorio, don Juan García Alarcón, es académico de honor de la Real Academia de Jurisprudencia de Andalucía Oriental. Tenemos académicos académicas como Enrique y eso. Como muestra de agradecimiento te queremos dar un pequeño recuerdo y para que tengan el despacho, si lo tiene alguien, pues un pequeño recuerdo de la academia. Muchas gracias. Aunque me consta que nos conoce bien, pero para las dos últimas publicaciones para que no siga. Pues agradecidísimo. Muchas gracias y nos vemos. Gracias a todos.